SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Comenzamos este nuevo programa de SER Historia y lo hacemos escuchando la voz de uno de los iconos de la ópera de comienzos del siglo XX. Estamos escuchando una vieja grabación de Caruso, ese ídolo de masas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que sufrió también el terremoto de San Francisco y que cuenta con una serie de elementos casi vitales que trascendieron a lo largo de su existencia, que marcaron un poco no solamente su profesión, su origen, su vida, su familia, absolutamente todo lo que rodeaba a la figura de este cantante de ópera. A él, a Caruso, vamos a dedicar el cronovisor en nuestro programa de hoy de SER Historia, pero como siempre habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Caruso, ¿quién no ha oído hablar o cantar, como hemos hecho ahora hace unos segundos en esta vieja grabación de comienzos del siglo XX, a este extraordinario cantante tan popular y que está en el imaginario colectivo? Pero su vida, desde luego, es muy desconocida y es lo que queríamos abordar en el cronovisor, en la primera parte de nuestro programa. Pero como decía, va a haber muchos más temas. Vamos a hablar de Simón de Montfort, vamos a viajar al siglo XIII, a intentar redescubrir la figura de uno de los militares aparentemente más violentos y con más sangre detrás de sí a lo largo de esta historia del siglo XIII, con las cruzadas, y que sin embargo todo ello parece que una sombra, un denso velo que se lanzó sobre él en el siglo XIX y que nada tiene que ver con la realidad histórica. Vamos a hablar de divulgación histórica, de arqueología con la Bicha de Balazote, y como siempre tendremos nuestras secciones habituales con un montón de noticias y un montón de cosas más aquí en un nuevo programa de SER Historia. 90 minutos, más de 90 minutos si nos escuchan a través de los podcasts de SER Podcast, y 59 minutos si nos escuchan la madrugada del sábado al domingo. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues recién sentado, bien hallado. No te dejamos tiempo ni de respirar. Mira, entra por aquí Ana, le voy a pedir por favor, Ana Caballero, aparte de darle al botón de grabar, para como hace siempre, ¿me puedes rellenar este vaso con agua? La gente dirá, pero menuda máquina del tiempo. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué te has levantado? La silla. Me ha tocado la silla de los enanos. o la de los gigantes. Venga. Pues sí, estamos en directo. Estamos en directo. En riguroso directo. Bueno, ya he ajustado directo, la silla a mi altura y ya por lo menos el micrófono está en la boca en lugar de la oreja. Jesús Callejo, crononauta, la figura de Caruso va a ser el protagonista de nuestro cronovisor esta semana. Así es, fíjate que estamos hablando de una persona carismática. En fin, yo creo que incluso Caruso, el que no sabe de música, ¿no? carismática, el que no sabe de música sabe que estamos hablando del mejor tenor de la historia, el más afamado, el mejor pagado. Y estamos hablando de una persona, pues fíjate, que hizo 60 óperas en su repertorio, que se sabía más de 500 canciones, o sea que la verdad que era la alegría de la fiesta cuando le llevabas a una reunión. Y 260 grabaciones. Uh-huh. Fue pionero en hacer grabaciones. Y eso le generó muchísimo dinero. Cosa que los demás cantantes, fueran sopranos, fueran tenores, fueran barítonos, no lo acababan de ver. Eso de, claro, el gramófono en aquella época, a principios del siglo XX, como eran que sonaba reacios, mal. ¿No? Pero este hombre se forró. Así que nada, hablamos de Enrico Caruso, una persona muy supersticiosa, muy sibarita. Hacía caricaturas, además, de sus compañeros. Era un coleccionista de muchos objetos, luego lo comentaremos. Tocaba la flauta
y era un fumador empedernido de cigarrillos egipcios. Toma, algo tenía que... De hecho, cuando estuvo en el Cairo se compró incluso algunos talismanes, algunos escarabeos. O sea que la parte de Egipto está también muy vinculada a Enrico Caruso. Fíjate, pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Tenemos preparado el cronovisor con nuestra máquina del tiempo para intentar conocer la figura de Enrico Caruso. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 18 de abril de 1906. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿pero a dónde me has traído? Que se está cayendo todo de las estanterías. Para que veas, se mueve, ¿no? Se mueve el suelo. Se mueve todo. Se mueven los muebles, se mueve todo. Pues estamos. Yo me pongo debajo del marco de esta puerta, que es lo que dicen que hay que hacer cuando sí. O ponerse debajo de una mesa, nunca se sabe, ¿no? Y lo mejor es salir corriendo en la medida que uno pueda. Bueno, estamos en una fecha histórica, no solo para Enrico Caruso, sino también para la ciudad de San Francisco. Este 18 de abril de 1906, a Caruso y al resto de la troupe, de la Metropolitan Opera, pues estaban actuando allí. Y el día anterior, de hecho, él había actuado en la ópera de Carmen, de Bizet, haciendo de Don Juan, el papel del militar navarro que se enamora de Carmen, que es la gitana sevillana. Y al día siguiente, bueno, y en esa misma noche, pues se va a dormir. ¿Dónde se va a dormir? Pues a la suite del Hotel Palace. No podía ser menos, siempre se alojaba en los mejores hoteles. Sí. Y en el momento en el que estamos en este cronovisor son las 5:13 de la mañana. Y en este momento se está notando ese temblor, que efectivamente Enrico Caruso también lo nota, se levanta ipso facto de su cama porque ve que hay algo anormal, todo se mueve, pero él tiene ahora un comportamiento, no sé si normal o por lo menos con una cierta pasividad. Yo creo que todavía no es consciente de la gravedad que tiene este terremoto. Sabemos que es de una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter y que ha destruido y va a destruir en los siguientes minutos, porque no va a durar más de un minuto este temblor, pero claro, es un temblor de mucha intensidad. Va a destruir más de 30.000 edificios y va a morir unas 3.000, 4.000 personas. ¿Qué es lo que hace Enrico Caruso? Que por eso hemos elegido este momento. Bueno, pues él no ve tan inmediata la muerte, yo creo que todavía él no es consciente, ya digo, de la gravedad, y lo que hace es salirse de la suite y irse tranquilamente a desayunar a un hotel cercano donde él solía ir habitualmente cuando estaba en San Francisco, y se lleva, además, como recuerdo, o sea, lo único que le da tiempo a recoger, aparte de su maleta, es una foto, un retrato autografiado de un presidente de Estados Unidos, ni más ni menos que Theodore Roosevelt. Por lo que sea, él le tenía un cierto aprecio a ese retrato, a Roosevelt, y se lo lleva consigo. Se va a desayunar al Hotel St. Francis. Allí Charlie Olson, que era el repostero mayor del reino, el cocinero de la parrilla, preparó unos huevos con tocino al tenor. También el cocinero, agárrate, después del terremoto esperándole para hacerle unos huevos. Hombre, ten en cuenta que era un cliente de lujo. De hecho, luego le da $2.50 de propina, que por entonces, y estamos hablando de 1906, esa era una señora propina. Bueno, una vez que desayuna, se coge el tío un ferry hasta Oakland, hasta California, luego se coge el tren y jura no volver nunca a San Francisco, y efectivamente cumplió su palabra. Pero no veía que estaba todo roto. Sí, claro que lo veía, por eso se cogió el ferry y luego se cogió el tren. Pero yo creo que él en ese momento, ya digo, no era excesivamente consciente de lo que estaba pasando, porque se producen muchos incendios. Lo que más daño produce no es tanto en sí el terremoto, que efectivamente la falla de San Andrés es la causante de este cataclismo, sino los incendios que se provocan posteriormente. Esos incendios hacen que se quemen edificios de muchísimas cuadras de San Francisco, ya digo, hasta 30.000 edificios se llegan a destruir, y eso genera no tanta mortandad, porque bueno, evidentemente 3.000 o 4.000 muertos son bastantes, pero no tantos para la población que tenía por entonces San Francisco, pero sí que mucha gente se queda sin casa, se queda sin hogar, mucha gente que empieza a pedir dinero. Hay una historia que lo conté una vez cuando vinieron un par de invitados a hablar de
españoles que habían vivido en Estados Unidos, en concreto asturianos, y yo traje las cartas de un tío abuelo mío que vivía en San Francisco y estuvo ese día en el terremoto y lo perdió absolutamente todo y no pudo regresar nunca a España, y escribió una carta despidiéndose a mi familia, que conservo yo, en donde decía que el dinero que había estado ganando los últimos años en unas minas en Alaska lo había perdido por el incendio. Claro, sí, ya te digo, casi siempre fue por incendios, más que por la caída instantánea, ¿no?, del terremoto, a pesar de que fue un terremoto terrible. Y lo que es peor es que se prevé que puede haber otro terremoto en la misma zona por lo de la falla de San Andrés. Claro. Entonces siempre esta zona de California tiene ese gran peligro. Incluso hay una película, ya sabes, que se titula así, ¿no?, San Francisco, donde los efectos especiales son espeluznantes. Bueno, pues este es el momento en que él vivió, de las muchas anécdotas que le pasó, por supuesto, a Enrique Caruso, y él asociaba un poco esa buena suerte que él tenía, tanto en sus actuaciones, porque en fin, allí donde iba arrasaba, ¿no?, en todos los teatros del mundo, curiosamente, menos en el de España. En España nunca vino, pero sí tenía canciones en español. Él cantaba sobre todo en italiano, también cantaba en francés y cantaba en alemán. Pero en España nunca estuvo. Pero bueno, eso me imagino que será por una cuestión de contrato o por una cuestión de caché, porque este hombre cobraba la friolera de $100.000 al año. De hecho, incluso en una actuación que hizo en La Habana, en Cuba, cobró $15.000 solo por esa actuación. O sea que eso es mucho dinero ahora, imagínate hace ahora, imagínate antes, que estamos hablando de principios del siglo XX. Así que nada, por eso siempre ha sido muy reconocido, pero porque tuvo varios aciertos. Aparte que tenía una voz prodigiosa, tenía un buen olfato para los negocios. De hecho, en la Primera Guerra Mundial él hizo conciertos benéficos precisamente para ayudar, ¿no?, en fin, una acción patriótica y recaudar dinero. Entonces todo eso le granjeó una cierta fama. En fin, era un napolitano echado para adelante, como buen napolitano, católico, supersticioso, llevaba una bolsa de amuletos, luego te contaré qué componía esa bolsa, y él siempre asociaba que tenía una buena suerte en la vida. Bueno, una buena suerte relativa, porque al final ya sabes que, en fin, tiene una serie de enfermedades, una serie de percances, sobre todo cantando ópera, y eso le impide proseguir y le impide tener una larga vida, hasta el punto de que él con 48 años fallece. Es decir, que estamos hablando de un tenor que, si llega a vivir muchísimo más, la cantidad de cosas que hubiera hecho ya no hubieran sido solo 500 canciones que él se sabía o 60 óperas, sino, a saber, prácticamente dominaba todo el repertorio operístico, y ese repertorio operístico es lo que le permitió ser el número uno, y que también se hayan creado leyendas urbanas absurdas. Por ejemplo, la película de Werner Herzog, que se llama Fitzcarraldo, le hace cantar en el Teatro Amazonas de Manaos. Nunca cantó allí, nunca estuvo. Anda. Pero bueno, siempre ya sabes que se le atribuye una serie de méritos que no le correspondían, a pesar de la cantidad de méritos que tuvo a lo largo de su vida, a lo largo de su corta vida, a lo largo de los 48 años. Pues Jesús, mientras te pones los auriculares y pones la alcachofa en el micrófono, para no hacer tanto pop, 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 me lo dice José María Sendra, que está ahí a los mandos técnicos de este cronovisor. Pues quería hablar con, pues yo creo que una de las personas que mejor nos puede aportar datos para conocer la historia más desconocida de Enrico Caruso, que es un buen amigo de este programa y compañero también de radio, Luis Antonio Muñoz. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo y divulgando, haciendo lo que hacéis, que también da gusto. Pues Luis Antonio Muñoz es músico, es musicólogo, estuvo hace pocos meses con nosotros hablando de su libro Homo Musicalis, también estuvo con esa historia oculta de la música, y lo podemos escuchar todos los domingos en Radio Clásica, que tiene un programa maravilloso, El Sonido del Tiempo. El otro día te estuve escuchando con la música de los Templarios en esta nueva temporada. Y Luis, lo que te quería preguntar, la figura de Enrico Caruso para el momento fue uno de los tops, ¿no? Y yo no sé si incluso se podría ver o se ha vuelto a repetir una figura con ese empaque. Bueno, es que Caruso realmente instaura de alguna manera lo que es la figura del rockstar antes de que se invente el rock, ¿no? Entonces él se convierte en una especie de estrella, de referente, en un momento donde también, debido al contexto de todo lo que es los medios de difusión
el desarrollo incipiente de la tecnología, la globalización en ese principio muy incipiente a través de los del papel que va a tener, sobre todo a partir de 1914, la Primera Guerra Mundial, y la importancia de ciertas figuras mediáticas también para difundir mensajes de guerra o a favor de la guerra o para la ayuda de la guerra, que es una de las funciones que tendrá Caruso también dentro de sus incursiones en lo que le llamaban las emisiones de Liberty Bond, ¿no? Esos bonos también, ¿no? de libertad, según cómo lo vendían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, él es revolucionario en ese sentido en muchas cosas, y desde Estados Unidos pues se va a convertir en una figura crucial para entender lo que es el cambio que se produce en la forma de cantar y una serie de incorporaciones en el repertorio, etcétera, que son muy, muy importantes. Claro, además, con cada artista no solamente hay que destacar esa faceta artística, valga la redundancia, esa innovación en técnicas de canto, en presentación en los escenarios, en innovar, ¿no? Y todo ello va también de la mano de la propia persona, ¿no? Tú escribiste un libro, Historia oculta de la música, quizás la figura de Enrico Caruso, por muchos de esos elementos que no han trascendido, ¿no?, al gran público, es uno de esos músicos ocultos, ¿no?, de la historia. Bueno, él tenía una vinculación con lo que sería el mundo de los amuletos, era un coleccionista también, ¿no? Sí, es muy común encontrar en el mundo del canto lírico a cantantes que son están muy apegados al mundo del oculto, también de la superstición sobre todo, ¿no? Porque acabas por hacer depender también tu interpretación de unos ciertos rituales, ¿no? Entonces, bueno, hablamos del Nueva York de 1920, donde también moverse con determinados círculos de poder pues implicaría asistir a ceremonias, asistir a también fiestas, ¿no? Conceptos que probablemente incluso hoy en día no se podrían contar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un hombre que también por su unión al mundo de la economía, ¿no? De alguna manera, también cómo realiza sus inversiones, empieza pues a ganar dinero y empieza a ser una persona se convierte un poco en un centro, ¿no? Alrededor del mundo de la lírica, y eso le da un cierto grado de poder, pero nunca dejó de ser un italiano modelo en ese sentido, una persona feliz también, o sea, no era una persona introvertida ni tampoco una persona externo, ¿no? Luis, yo comentaba antes que, bueno, aparte de todas las cualidades sonoras que tenía Caruso, él se convierte en el primer vocalista de la historia en realizar grabaciones sonoras de canciones, ¿no? En esos gramófonos que había al principio, con esos discos de 78 revoluciones por minuto, y aunque no tenían mucha calidad, pero eso le dio muchísima más proyección internacional. Sí, es curioso, él graba en 1904 Mattinata, que es una canción de Ruggero Leoncavallo, que se considera pues la primera canción casi que se compuso exclusivamente para ser grabada. Entonces, este fenómeno del que habláis es muy interesante porque está asociado precisamente, como decía, al surgimiento de la tecnología como forma de difusión, no solo de la música en sí o del arte, sino de las ideas, ¿no? Entonces, él es uno de los primeros que toma partido en este mundo de la difusión, porque también la situación, el contexto obligaba, ¿no? Era lo novedoso, era como las redes sociales de hoy en día, y más o menos podríamos decir que si Caruso hubiera nacido en este año, pues se habría convertido en TikToker casi seguro, ¿no? Habría hecho TikTok casi con toda seguridad. De hecho, el disco Pagliacci, ¿no?, de Leoncavallo se convirtió, bueno, pues en un auténtico bestseller. Creo que 1 millón de discos vendidos, lo cual era toda una novedad también para aquel momento. Sí. Bueno, él también vende mucho con una de sus primeras grabaciones del año 1902, que es el famoso Vesti la Giuba de payasos, de Leoncavallo, que también tuvo 1 millón de ejemplares de venta de este disco, ¿no? Entonces también grabó canciones en español, bueno, probablemente también influenciado por las giras que hizo por países de Latinoamérica, concretamente pues en México, por ejemplo, donde le pagaron un dineral por cantar allí, y bueno, pues era un poco ese rockstar, como decía antes, ¿no? Ese fenómeno de influencer musical, pues el que derivó en este éxito
tan maravilloso que tuvo, pues este tenor, que por cierto, explicamos un poco para la audiencia que es un tenor lírico spinto, que se llama, que seguramente alguien se lo preguntará. El spinto tiene un matiz en su voz, en su registro vocal, que es de un fuerte sonido y sobre todo de una especie de violencia a través del uso de lo que se llama la presión subglótica, o sea, por debajo de la glotis. La forma de cantar es un sonido muy característico de los tenores, que tienen un repertorio pues muy asociado a las áreas de energía, de fuerza, ¿no? A los tenores también heroicos, ¿no? Aunque luego es otro repertorio, pero es muy interesante. También era una persona con una voz muy dócil, ¿no? Y con muchos cambios, ¿no? Y también lo que comentabas, Jesús, el concepto de las grabaciones es también muy interesante, porque claro, el referente de la época de los gramófonos no daba la posibilidad de escuchar verdaderamente el registro real de este tenor, porque los armónicos de la voz no pueden quedar registrados en un soporte que no da la calidad que tienen hoy en día los soportes de grabación en CD. Así que aunque escuchemos una voz de Caruso, pues siempre estamos escuchando una especie de imagen un poco distorsionada y en una calidad más baja de lo que verdaderamente sería su registro vocal y sobre todo su timbre, que es lo más interesante. Así era Enrico Caruso, ¿no? Lo hemos intentado acercar al gran público desde un punto de vista de la música, de la mano de Luis Antonio Muñoz, buen amigo. Recomendamos sus libros Homo Musicalis y esa historia oculta de la música, ambos publicados por La Esfera, y todos los domingos lo podemos escuchar a las 6 de la tarde en Radio Clásica, en ese magnífico programa El Sonido del Tiempo. Luis Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, enhorabuena por vuestro programa y bueno, mucho ánimo y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Jesús, Luis Antonio Muñoz insistía en ese aspecto más desconocido, ¿no?, de la figura de Enrico Caruso. Recordamos, él había nacido en el año 1873, falleció en el año 1921 y que estaba relacionado con ese mundo de la magia, que también está vinculado, ¿no?, lo podríamos decir así, también con el mundo de las artes. Muchos actores, muchas actrices, cantantes, artistas de todo tipo, ¿no?, tienen sus manías, tienen sus cosas, ¿no? Y Caruso era un coleccionista de amuletos, y yo no sé si incluso si los portaba o los utilizaba para sentir esa suerte y ese poder mágico, ¿no? No tengas ninguna duda, Nacho. Era un coleccionista prácticamente de todo. Ahora te contaré los amuletos, pero bueno, él coleccionaba también álbumes de recortes. En fin, cada vez que le aparecía los recortaba, tenía ahí un álbum para recordar todos sus éxitos, que imagínate cómo tendría que ser el álbum. También él coleccionaba sellos de correos, pero de los raros. Fíjate que como él viajó por gran parte del mundo, pues bueno, todos los sellos, tanto los que aparecían en las cartas que le dirigía como los que él compraba, pues los coleccionaba también. O también relojes, o monedas, o tabaqueras, también antiguas. Y lo que nos importa un poco por esa parte supersticiosa que tienen casi todos los cantantes, y también los actores y las actrices, era que llevaba una bolsa de amuletos. Es decir, allí por donde iba, es napolitano, hay que recordarlo. Sí. Yo estaba en Nápoles hace poco y desde luego la superstición allí se vive y casi se contagia. Y él, pues allí donde iba, se compraba siempre algún amuleto que él pensaba que podía ser adecuado. Te contaba antes que no solo fumaba cigarrillos egipcios, pues se ve que para él eran suficientemente fuertes, ¿no?, para mantener la voz, sino que también se compró un escarabajo, en este caso de ágata, ¿no?, que compró en el Cairo en uno de sus numerosos viajes que hizo. Pero dentro de la bolsita no solo también estaba ese escarabeo, sino una mano de Fátima, que ya sabes que es un amuleto como muy, muy tradicional y muy universal, una pata de conejo albino, o sea, no cualquier conejo, él tenía dinero para pagarse eso, ¿no? Incluso un trébol de 5 hojas, no de 4, sino de 5 hojas. Bueno, estas son las cosas que se conocen de esa bolsita. Y hay una anécdota muy significativa, porque cuando él empieza a entrar en declive, ¿no?, en 1920, él está interpretando una ópera que es Sansón y Dalila,
de Camilo Saint-Saëns, de un compositor francés. Y bueno, pues también un buen viajero a Egipto. A Camille Saint-Saëns le tendríamos que dedicar un día pues cuando quieras, porque me cae muy bien además este compositor. Bueno, pues en esta ópera, evidentemente, Caruso hace de Sansón. Entonces, bueno, cuando está derribando, ¿no?, las columnas ahí de los filisteos, pues una de esas columnas, con la mala suerte de que le cae en la espalda. En fin, no debía pesar mucho, pero bueno, lo suficiente como para que le hiciera una lesión en la espalda. A partir de ahí es cuando él empieza a tener ya una serie de desgracias, porque bueno, tiene 7 intervenciones distintas, tiene una pleuresía, en fin, tiene encharcados los pulmones, en fin, entra en una dinámica de operaciones quirúrgicas tremendas y acaba muriendo al año siguiente, ¿no?, en 1921. Bueno, pues lo que se cuenta es que cuando hace esa interpretación él siempre llevaba su bolsita en algún pliegue del vestido, del traje, del personaje que tenía que interpretar, pero ese día en el taxi que le llevaba se olvida la bolsita, él o su mujer, Dorothy, en fin, da igual, se lo olvida en el taxi. Qué desgracia. Entonces él considera que la desgracia que le ocurrió con esas columnas, ¿no?, que se derriban, pues era consecuencia de no haber llevado su protección. Esos amuletos apotropaicos que parece que siempre le daban suerte y le protegían de cualquier incidente y accidente que ocurriera en el escenario. Bueno, sea verdad o sea mentira, desde luego él entra ya en ese declive. Ya con numerosas operaciones, le tienen que extirpar un riñón, en fin, ya digo, tiene encharcados los pulmones. Él se vaya a Nápoles porque dice, bueno, si la cosa va mal, prefiero no estar en Estados Unidos porque su esposa era de Nueva York, prefiero estar en Italia, en Nápoles, y bueno, pues allí muere. Incluso pues entra también en relación con sacerdotes católicos italianos, y hay uno de ellos que a mí me llama mucho la atención porque yo cuando estuve en Nápoles pues estuve viendo su tumba y estuve viendo además bueno, lo que está considerado como uno de los mejores santos populares. Bueno, ha sido ya elevado a los altares, ¿no? Era médico napolitano, estamos hablando del siglo XX, y este hombre al final consiguió, estoy hablando de José Moscati, consiguió que su propio confesor le asistiera en los últimos momentos, porque Enrique Caruso sabía ya que este hombre era santo. Ya digo, luego cuando él muere le elevan a los altares, pero le dice este médico y este santo popular, a Enrico Caruso, dice, mira, los médicos de la tierra ya prácticamente no han hecho nada por ti, ahora ponte en manos de los médicos del cielo, te voy a mandar a mi confesor. Y dice también la crónica que él muere siendo confesado por el propio confesor de este gran santo italiano que era José Moscati. Ya digo que José Moscati para un español parece que no dice nada, pero para un napolitano es como si habláramos de Santa Teresa de Jesús, ¿sabes? Entonces, bueno, cuento esta anécdota para que veas la vinculación que él tenía con la superstición por un lado, y por otro lado, también pues como católico ferviente que pensaba que cuando ya estaba en sus últimos momentos, pues mejor morir en paz, ¿no? Y que mejor que morir en paz que con la persona más reconocida que había en aquel momento, que era José Moscati, o actualmente San José Moscati. Bueno, pues eso no le impidió que también protagonizara algunos escándalos en su vida. Al ser tan famoso, y esto es muy importante, es un poco lo que pasa un poco con Plácido Domingo, y ahora entenderás un poco por qué te lo digo. Bueno, pues una de las anécdotas que se cuentan de Enrico Caruso, de las anécdotas negativas, un poco más oscuras, es que en noviembre de 1906 él estaba en la Casa de los Monos del zoológico de Central Park de Nueva York, y estaba una mujer viendo también a los monos, y de buenas a primeras le da un pellizco en el trasero a la mujer. Eso hice yo una vez siendo niño en el Corte Inglés, aquí en Madrid. Claro, pero tú no eras conocido en aquel momento, pero Enrico Caruso sí era muy conocido en Estados Unidos. Y ese acto indecente que movió muchísimo escándalo, porque claro, la mujer le denunció pues un poco como acoso sexual, ¿no? Bueno, se fue de rositas pagando una multa de $10, pero eso no le impidió que estuviera en todos los periódicos, que se le acusara prácticamente de todo. Al final, nada, cuando iba a los teatros a cantar, pues todo el mundo le aplaudía, y esto lo consideraban como un acto menor. Pero bueno, es también un poco representativo de que le gustaba la buena comida, que era también muy mujeriego, que estuvo además, tuvo 2 parejas con las cuales con la primera tuvo 4 hijos, y con la segunda tuvo a uno, una niña que además escribió 3 biografías de su padre. Entonces, este incidente que te acabo de comentar es un poco para que veas que
esa fama que él tenía no pasaba desapercibida para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ya digo que no tuvo más trascendencia, de hecho lo llamaron un poco el incidente de los monos, por lo de la jaula de los monos que estaban viendo, pero bueno, era un poco representativo de que cualquier acto, cualquier gesto se cuantificaba de una forma distinta que si lo hacía otra persona, pues mucho más anónima. Entonces, bueno, te lo contaba un poco pues para que vieras que estamos hablando de uno de los, bueno, pues los grandes líderes, de los grandes personajes de principios del siglo XX, y porque no vivió más, sino hubiera protagonizado muchísimas más anécdotas. Fíjate que según te estaba escuchando, Jesús Callejo, crononauta, tiene la figura de Enrico Caruso muchos elementos parecidos, ¿no? Nace en Nápoles, Italia es un país muy religioso, ¿no? Y de ahí también ese apego en los últimos años a este santo, pero al mismo tiempo, como Felipe II, ¿no? Le da un giro de 180 grados a sus creencias y parece que se va por los vericuetos más turbios, vamos, dentro del mundo de la superstición, ¿no? Porque nosotros lo del cristianismo lo tenemos normalizado y aceptado y ok, ¿no? Pero todo lo que se salga de ahí un poco es lo que es turbio y supersticioso, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto él también tendría pues su apego también a visitas de mediums, de brujería y este tipo de cosas, porque muchas veces van de la mano. Sí, a ver, que yo sepa, no, mira que lo he mirado y lo he investigado, ¿no? Porque siempre me interesa ver esa parte, vamos a llamarla oculta, paranormal, esotérica, que tienen muchísimos de los personajes que traemos en el cronovisor. En el caso de Caruso, pues es esto que te estoy comentando, que además también ha resaltado Luis Antonio Muñoz, que era pues la gran superstición que tenía, que ya digo, que era propia también pues de los grandes artistas de la escena de aquel momento, ¿no? Él hizo, además incluso protagonizó 2 películas mudas. Él también, luego posteriormente se ha hecho una biografía suya en cine, ¿no? Contando un poco sus peripecias, y siempre hacen mención a que era muy devoto, que cada vez que podía iba a misa, eso sí, pero bueno, era porque era italiano, era napolitano, era católico, y evidentemente eso no forma parte un poco de sus extrañezas, porque eso era lo normal de aquella época. Lo que pasa es que es verdad que él pensaba que cualquier circunstancia que le ocurriera en escena podría tener relación o no con los amuletos que llevaba. Por eso te he contado un poco la anécdota de Sansón y Dalila para eso. Pero vamos, que yo sepa, no tuvo ninguna relación con sociedades secretas, ni estuvo vinculado a ningún grupo espírita, ni nada parecido, salvo, bueno, tampoco tenía demasiado tiempo, imagínate, si es que este hombre estaba viajando prácticamente por todo el mundo. Te estoy hablando de que él actuó en el Teatro de San Carlo en Nápoles, en el Teatro Cervantes de Tánger, en el Teatro de la Scala de Milán, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro Solís de Montevideo, en el Covent Garden de Londres, en fin, podría seguir y seguir, es decir, que tampoco tenía demasiado tiempo más que para, bueno, sus actividades lúdicas y sibaritas, es decir, le gustaba comer mucho. De hecho, también como anécdota te cuento, él estuvo en Montevideo cantando en 1915. Bueno, pues después de su fallecimiento, y te estoy hablando de 1954, un restaurante de Montevideo, en Uruguay, creó la salsa Caruso, que es nueva, o sea, es nueva relativamente, me refiero, que es de mediados del siglo XX, pero un poco basada en lo que le gustaba a Enrico Caruso cuando estaba en Montevideo. Le gustaba mucho la pasta, pero la pasta luego, pues bien mojadita ahí con cremas de lo más exóticas en algunos casos. Y la salsa Caruso tiene pues una crema de leche, un jamón cocido, champiñones y un extracto de carne. Así que una bomba ahí. Una bomba energética, Caruso, pero Caruso. A él no le importaba. Es verdad que, mira, gran parte de sus males físicos estaba en que evidentemente no hacía mucho ejercicio, que fumaba como un carretero y encima unos cigarros. En fin, creo que tú los conoces bien, no porque los hayas fumado, sino por la cantidad de veces que has ido allí. Creo que los cigarrillos egipcios no deben ser muy light, ¿no? Dicen que son muy fuertes, como si estuvieras fumando paja. Claro. O sea, yo no fumo, pero es lo que me cuentan. Entonces, entiendo que todas esas circunstancias, y junto, bueno, pues eso, con la caída de las columnas, mientras la interpretación de la ópera y tantas cosas que le pasaron, pues evidentemente pues al final acabó como acabó, ¿no? Con ese punzamiento en los pulmones, con esa pleuresía y con toda la cantidad de elementos adversos. Pero, ya te digo, personaje interesante, alguien que tuvo, ya digo, muchísimas obsesiones, incluso muchísimas manías. Una, por citarte una más, se bañaba 2 veces al día y le gustaba siempre ir vestido de forma impecable.
y le gustaba la buena compañía. Ya te puedes imaginar por dónde voy. Desde luego, todo un personaje, Enrico Caruso, uno de los iconos de la historia de la ópera, del canto. Hemos escuchado precisamente al comienzo del programa, en esa introducción, una de las grabaciones más antiguas, donde es cierto, la calidad de la grabación no es muy buena y no te permite reflejar, ¿no?, un poco el eco tan positivo que rodeaba a la fama de este napolitano. También amigo de amuletos y de cosas insólitas. Todo ello, Enrico Caruso. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y yo creo que a nuestra manera hemos dado el do de pecho. Totalmente. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Qué tal, cubileros? Hoy os traigo un vídeo realmente interesante que muchos me habían pedido desde hace tiempo. El de los íberos, nombre con el que denominaron los antiguos griegos al conjunto de pueblos que habitaban la península ibérica durante la antigüedad, o bueno, por ser más precisos, los que ocupaban los territorios del sur y el levante de la misma durante esa etapa de la historia. Lógicamente, quizás alguna cosilla que os voy a contar ya la sabréis, pero como la información que rodea a este conjunto de pueblos es realmente abundante, y a ver, yo no quiero hacer un vídeo especialmente denso, voy a procurar responder a preguntas básicas y sencillas sobre ellos, como por ejemplo, quiénes eran, qué los caracterizaba como pueblo, cómo se organizaban política o socialmente o qué tipo de religión profesaban. Suficiente, ¿verdad? Pues venga, me remango y vamos a ello. Pocas veces en Ser Historia hacemos una introducción de un tema escuchando la voz del invitado al que vamos a tener junto a nosotros. En esta ocasión escuchábamos un fragmento de un canal de YouTube del que yo soy fan y que marca un poco también el devenir de los próximos minutos, ¿no?, que vamos a tener aquí en Ser Historia. Se trata de Pedro Pérez, que tiene un canal, el Cubil de Peter, en donde nos acerca de una forma absolutamente magistral y didáctica, como solo puede hacer un profesor de historia, con ese entusiasmo que seguramente transmite a sus pupilos, a sus pequeños. Pedro Pérez, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues es un verdadero placer compartir contigo estos minutos de radio a colación no solamente de tu canal, sino sobre todo de este libro que acabas de publicar con Ediciones B, ¿Quién es la bicha de Balazote?, en donde haces una pequeña introducción, ¿no?, en el mundo de la arqueología. ¿Cómo nace ese sentido por tu parte de no solamente divulgar en las aulas, eres profesor de secundaria, sino sobre todo abrir ese espectro a un canal de YouTube, el Cubil de Peter, en donde, bueno, pues quizás el motor vital, ¿no?, de tu trabajo está todo relacionado con la divulgación? ¿Cómo nace? Pues realmente nace un poco de la idea de decir, yo estaba en YouTube ya previamente, ¿no?, haciendo lo típico que se hacía en YouTube en el 2014-2015, que era un poco hacer el tonto, lo digo claramente, pero mi mujer, que en este sentido es bastante más sabia que yo en ese sentido, me dijo, a ver, Pedro, tienes unos conocimientos, una formación, ¿no?, eres profesor de historia, no sé, yo creo que si te gusta editar vídeos, si te gusta hacer este tipo de cosas, prueba a contar alguna cosilla de las que tú puedes o de las que tú sabes, ¿no? Y empecé pues contando pequeñas anécdotas y pequeñas pildoritas relacionadas con la historia. Empecé pues con, me acuerdo de un vídeo que tengo sobre un crucigrama que pudo evitar el día D, ¿no?, el desembarco en Normandía, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese vídeo vi que gustó muchísimo. Es como, me salía un poco de lo habitual que tenía en mi canal y la gente me dijo, ostras, qué chulo está. Empecé a recibir un feedback muy bueno y me motivó. Dije, ostras, pues igual sí que yendo por aquí, ¿no?, adaptando el canal
a la divulgación histórica, al final es a lo que me dedico, ¿no? A lo que aspiraba a dedicarme, que era la docencia, ¿no? de la historia, las cosas pueden ir bien, ¿no? Y efectivamente empecé a probar con diferentes temas, ¿no? Quizás al principio un poco manidos, ¿no? Los típicos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, el Imperio Romano, Antiguo Egipto, ¿no? Cosas que son muy atractivas per se, ¿no? Y bueno, la cosa empezó a funcionar bien, empezó a llegar un público ya interesado particularmente por la historia, y empecé a crear una pequeña comunidad, ¿no? De seguidores, que al principio, pues bueno, estuve 1 año o 2 años con un canal muy chiquitito, muy humilde, ¿no? No sobrepasé los 2.000, 3.000 suscriptores. Claro, en aquella época esos suscriptores eran poquitos, hasta que un día, pues un canal de divulgación científica bastante potente, El Robot de Platón, no sé si lo conocerás, Nacho, pues en su especial 1 millón de suscriptores me mencionó al final, porque yo era el único canal que no era de ciencia, todos eran canales de ciencia, divulgación científica, pero el último, como yo divulgaba temas relacionados con la arqueología, la antropología también, sobre la evolución humana, y él le gustaba mucho mi trabajo, pues me mencionó. Y ese día es un antes y un después. Ese día hay un cubil de Peter antes de ese día y un cubil de Peter después, ¿no? Y a partir de ese momento, pues el crecimiento fue exponencial, ¿no? Esa exposición y esa llegada masiva de otros suscriptores, pues prácticamente en 1 semana cuatripliqué los suscriptores que tenía en YouTube. Y esto es así, ¿no? Quien esté en YouTube lo sabe. El crecimiento cuando empieza es exponencial, por lo menos hasta hace unos meses era exponencial, ¿no? Ahora ya han cambiado las cosas, el algoritmo, cosas así, ¿no? Sí, siempre cada poco cambian el algoritmo y te hacen la chisca, sí. Aburriríamos a la audiencia con este tema, pero sí es cierto que me ayudó muchísimo y visibilizó muchísimo mi trabajo, y muchas cosas de las que he logrado han sido gracias a ese momento, ¿no? Y de esos polvos, estos lodos, como quien dice. Desde luego. Y además lo importante que es, nosotros cuando hicimos el programa 700 de Ser Historia en la temporada pasada, yo soy un fan de todo el trabajo de C.V. Ceram, no solamente de Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Sino de el mundo del pasado, la arqueología del cine, el primer americano, los hititas. Tiene un montón de trabajos de divulgación que son realmente maravillosos. Y en la introducción que él hizo ya en los años 40 de ese libro Dioses, tumbas y sabios, él mencionaba una frase que a mí siempre me ha marcado, ¿no? Que hay muchos libros y artículos sesudos de profesores de historia y de arqueología que han sido escritos para no ser leídos nunca, ¿no? Y era una llamada de atención de C.V. Ceram sobre todos esos mamotretos de divulgación que no tienen en realidad ningún espíritu, absolutamente nada, que no tienen en mente la comunicación, la divulgación del tema, y es un poco lo que, bueno, humildemente también me sumo, ¿no? a ese nutrido de divulgadores de la historia que en los últimos años han marcado un poco el devenir de la ciencia, ¿no? Me atrevería a decir también, ¿no? Qué necesario es, Pedro, el hecho de divulgar y de dar a conocer la historia, porque realmente hay una necesidad muy grande de este tipo de temas, ¿no es así? Sí, es algo que percibo y que a veces, pues bueno, puede sonar un poco chocante cuando a veces lo afirmo, ¿no? Y es que yo percibo, en general, que la gente joven, y yo me incluyo todavía la gente joven, yo ya lo he dejado casi un poco atrás, con 52 ya poco. Yo tengo 33, pero bueno, me sigo considerando una persona joven, y sí es cierto que, bueno, ya mi generación, en general, esto igual alguno me va a acusar aquí de cosas, pero sí es cierto que noto que no hay interés por algunos temas, ¿no? Yo creo que estamos yendo hacia una sociedad cada vez más utilitarista, en la que solo vale o solo se tiene valor lo que digamos se saca una utilidad práctica, ¿no? a la sociedad, ¿no? El conocimiento como tal, es decir, conocer cosas de la historia, conocer tu pasado, simplemente por el gusto de conocer tu pasado, de entender por qué eres como eres, por qué te comportas como te comportas, por qué un país es de esta manera, por qué otro país es de esta otra, ¿no? No se ve como un conocimiento útil, quizás para ganar el trivial y poco más, ¿no? Entonces yo creo que ese desinterés que existe es algo que cada vez se hace cada vez más evidente cuando también se toman medidas, ya esto es un poco puya, desde las autoridades políticas que arrinconan cada vez más a las humanidades. De hecho, a mí me parece terrible, ¿no? que no se fomenten precisamente pues, la historia, la filosofía, las filologías, ¿no? Como formaciones realmente valiosas, ¿no? Valiosas para la sociedad. Y entonces yo creo que ese desinterés es una tendencia preocupante, pero bueno,
creo que es revertible también, ¿no? Yo creo que la labor que hacemos, yo me incluyo desde mi humilde púlpito, claro, yo soy, como digo yo, un neófito en este asunto, llevo muy poquito tiempo dedicándome a la divulgación, apenas 5 años. La verdad es que creo que puedo hacer cosas, ¿no? Puedo poner mi granito de arena para que por lo menos la gente que me vea, pues se vaya a la cama sabiendo una cosa nueva que, bueno, no se sabe si algún momento le podrá servir de utilidad, pero seguramente que le ha hecho más culto o más sabio, ¿no? Y yo, como se suele decir, ¿no? El saber no ocupa lugar. Entonces yo sí que estoy en esas coordenadas y en esa idea con mis alumnos en primer término, porque son con los que trabajo habitualmente, y por supuesto toda la gente que ve mis vídeos y que ahora en este caso pues también lee mis libros, ¿no? Uh-huh. Es lo que te voy a decir, ¿no? No solamente verte, sino también leerte. ¿Cómo nace la idea de quién es la bicha de Balazote, este libro de divulgación adentrándote en el mundo de la arqueología? ¿La arqueología es realmente tu pasión dentro del mundo del mundo antiguo, de la historia? Yo realmente he descubierto la arqueología tarde, ¿no? Yo durante la carrera no era una gran apasionada de la arqueología. Me gustaba, de hecho iba a hacer, al final desistí, ¿no? Preferí irme por la vía de la docencia. Iba a hacer una tesis relacionada con la arqueología. Me lo había planteado, ¿no? Llegar a hacer mi trabajo, ¿no? Mi doctorado en arqueología, pero desistí. Me gusta mucho, pero como digo yo, por placer, por conocer, no para dedicarme profesionalmente a ella, ¿no? Me gusta más comunicar, me gusta más transmitir conocimientos y por eso opté por la vía de la docencia. Pero sí es cierto que este es mi segundo libro, yo escribí el primero sobre el Imperio Romano, es una novela destinada sobre todo a público juvenil, edades entre los 10, 14 años, que habló de pues, cómo era la vida en el Imperio Romano, concretamente aquí en Hispania. Y sí que ahí ya pues se me notaba, ¿no? Que quería ir por ese camino, pero al ser un libro de las características que acabo de comentar, no me permitía soltarme. Sin embargo, pues cuando me llegó la oportunidad por parte de la editorial, ¿no? Me dijeron, queremos que escribas un libro, en este caso pues tienes libertad, es decir, queremos que escribas un libro con nosotros y el tema lo puedes elegir tú. Y como en los últimos tiempos en mi canal yo había subido vídeos por propio interés personal, porque además uno de los criterios que yo sigo para crear vídeos en YouTube es por propio interés personal. Cuando yo subo un vídeo es porque me apetece hablar de ese tema. No tengo una línea editorial de decir, voy a hablar solo ahora de historia militar. Y empiezo a hablar pues de manera cronológica de historia militar, ¿no? O de historia de las religiones, o historia de la filosofía, o historia de lo que sea, ¿no? Pues sí que es cierto que como subo, digamos, de forma aleatoria vídeos, los que mejor me funcionaban eran los de arqueología, que curiosamente eran los que más disfrutaba haciendo. Y es como, al final, pues suele ser así, ¿no? 2 más 2 dan 4. Igual algún matemático me riñe por esto, pero por propia inercia, digamos, profesional, dije, si escribo algún día un libro 100% mío, tiene que versar sobre arqueología, sobre descubrimientos arqueológicos, objetos interesantes, ¿no? Que se hayan encontrado a lo largo del tiempo, y de ahí sale, ¿no? De ahí surge ¿quién es la bicha de Balazote? Uh-huh. Nosotros hicimos hace una semana un programa dedicado precisamente a los 125 años del descubrimiento de la Dama de Elche, y bueno, en tu libro tratas muchos más temas, ¿no? Tratas además de culturas que están muy lejanas, ¿no? Físicamente, ¿no? Geográficamente a la nuestra aquí en España, como Angkor Wat, Hieracómpolis en Egipto, Otzi en Europa, el descubrimiento de este hombre de las nieves, o este hombre de los hielos. Pero el título a mí me parece muy acertado, ¿no? Lo de la bicha de Balazote es quizás la carta de presentación de una cultura totalmente nuestra, pero al mismo tiempo muy desconocida, ¿no? Con esos elementos culturales tan singulares, tan extraños, ¿no? Como en este caso la bicha de Balazote, esta esfinge, este personaje tan singular del mundo ibérico. Sí, de hecho, es que es algo que me entristece, ya que lo has apuntado, ¿no? Que quizás una de las civilizaciones más interesantes de la antigüedad es la de los íberos, ¿no? Incluso yo pondría a la misma altura a tartesos y a los íberos, ¿no? Son dos civilizaciones o dos pueblos, como lo queramos llamar, de los que se saben cosas, pero
hay muchas más incógnitas que certezas sobre ellos, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de estos pueblos, el caso que acabas de mencionar tú, ¿no? De la Dama de Elche, pues quizás nos quedamos en eso, ¿no? Lo más espectacular, quizás lo más conocido. De hecho, cuando yo me fijé la última vez que he estado en el Museo Arqueológico Nacional, que la gente se concentra alrededor de la vitrina que protege a la dama y automáticamente van como rectos a ver ya la siguiente, que es la Dama de Baza, ¿no? Que está a apenas unos 20 metros. Y se pierde por el medio esa pequeña salita en la que están pues, las leonas, digamos, los animales, las esfinges, encontradas también de los íberos, y en el centro está mi querida bicha, ¿no? Que nadie mira para ella, hay muy poca gente que repara en estas esculturas que son clave dentro de la cultura íbera, ¿no? Y donde demuestran un montón de cosas, como la influencia de otros pueblos coetáneos a ellos, como por ejemplo pueden ser los fenicios, como pueden ser los propios griegos, ¿no? Y es triste, ¿no? Que conozcamos tan poco de una de las civilizaciones que habitaron lo que es la actual España, ¿no? En este caso la Iberia, ¿no? Que decían los griegos. Pues no sé, es un poco triste, pero bueno, para eso estamos nosotros, yo creo, ¿no? Los que nos encargamos de divulgar, para rescatarlos un poco de esa oscuridad y traerlos a la luz, ¿no? Y que la gente los conozca, porque ya te digo, es muy fácil ver a la bicha. La tenemos ahí y mucha gente no sabe ni dónde está. De hecho, cuando mucha gente le comentaba cómo iba a llamar el libro, me decían, ¿pero eso qué es? ¿Qué es eso de la bicha de Balazote? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Pensaban que me estaba riendo de ellos, ¿no? Que dice, ¿cómo vas a llamar a tu libro ¿Quién es la bicha de Balazote? Se lo tomaban, parecía que sonaba como un poco a chiste, ¿no? Como un poco a meme. Y no, para nada. Es una escultura fantástica que está en el Museo Arqueológico Nacional y que prácticamente nadie conoce. Y si tuvieras que definirla, ¿y cómo la definirías? Bueno, yo... tiene una cara tan particular, ¿no? Con esas características de la escultura griega arcaica, ¿no? Ese hieratismo, esa ausencia de sentimientos, ¿no? Yo la consideraba como un meme. Te puede parecer raro esto que te digo, Nacho, pero en lo que es un poco la comunidad de historiadores y de arqueólogos en redes sociales, que yo conozco a muchos, ¿no? Que también de hecho muchos son arqueólogos, yo no soy arqueólogo, pero me he sentido también un poco como con el síndrome de impostor cuando escribía las páginas del libro, pero hablándolo con ellos parece que es como un meme para nosotros, una especie de tótem, ¿no? Es una estatua tan rara, tan particular, con unas características físicas tan extrañas que la hace bella. La gente la mira y es como, ¿qué es esto, no? Con esos pómulos tan marcados, esas orejas tan chiquititas, esa barba rara, ¿no? Que tiene con líneas rectas. Pues no sé, es una escultura muy particular. Porque a mí, es la cara en ocasiones, no sé si estarás de acuerdo, con esos ojos tan grandes, me recuerda incluso, sabemos que es del mundo ibérico, pero tiene muchos rasgos que parecen relacionarlo con un puente, casi con un Cristo y un Pantocrator románico. Sí, cierto. De hecho, la cara, si tú quitas solo la cabeza, y dejas solo lo que es la cabeza de la estatua y limas un poco los cuernos que tiene por arriba, sí podrías perfectamente pasar por digamos una representación perfectamente por un Jesucristo del cristianismo primitivo. Sí, perfectamente. Pero bueno, claro, no es el caso, ¿no? Estamos hablando de que la bicha de Balazote, sí. No quiero revelar quién es, porque al final es un poco el leitmotiv de la obra, pero bueno, sí que es cierto que en ella tiene mucha influencia la cultura griega. Y si los oyentes se animan a leer el libro, pues descubrirán por qué. Desde luego, a mí me pareció muy, muy singular, ¿no? En ese recorrido y ese juego que haces, ¿no? Con la bicha de Balazote, de un libro que, tengo que decirlo, a mí me lo ha robado ya mi compañera Ana Caballero de Ser Historia para dárselo a su hija, a Candela, que también hará una reseña para su sección de libros. Pero Pedro Pérez, autor de este libro, ¿Quién es la bicha de Balazote? Hay otras historias, yo he comentado ahora, por ejemplo, la de Otzi, es quizás una de las más populares, ¿no? Por poder, en muchas ocasiones la arqueología no nos da ese pálpito directo. Es cierto que tú tienes un objeto en la mano y piensas, bueno, pues tocándolo incluso te puede haber transmitido, ¿no? el sentido de la persona, el hombre o la mujer que lo utilizó hace miles de años, ¿no? Pero cuando tienes un ser humano, un personaje, como es el caso de Otzi, ahí cambia todo, ¿no? Le da un sentido muy especial. Claro, porque estamos hablando de un igual, ¿no? Y los restos de una persona que, aunque te separen miles de años de ella,
yo creo que tendemos a empatizar, intentamos entender por qué, ¿no? ¿Qué hace esta persona aquí? ¿Qué le pasó? ¿Quién era, ¿no? En definitiva, ¿no? Que es muchas veces el motivo que nos mueve. Yo siempre digo que, de hecho me gusta decirlo mucho en mis clases, ¿no? Que el ser humano, muchas veces el motor del desarrollo de la especie humana ha sido la curiosidad. Somos una especie que ha prosperado, entre otras cosas, por esas ganas de conocer, ¿no? Que hay más allá, ¿no? Y cuando nos damos de bruces con restos humanos, como es el caso de Otzi, ¿no? En un sitio tan particular y tan extraño como puede ser pues, una cordillera montañosa como los Alpes, ¿no? Pues suscita muchas preguntas y de hecho es uno de los casos más paradigmáticos en la historia de la arqueología porque aparte de ser el asesinato más antiguo documentado de la historia, ¿no? El caso de tal, porque esto no es ningún spoiler ni nada tal, ¿no? Sí, el caso de Otzi fue que la causa de la muerte fue un asesinato. Sí que plantea pues otro montón de disyuntivas y de cuestiones muy interesantes, ¿no? De cómo vivían en aquella época, cómo se vestían, cómo se alimentaban. No sé, es una fuente de información tan grande que nos acerca de alguna manera y nos permite empatizar más si cabe, ¿no? Con personas que vivieron hace tantos años que no, yo tuve que meterla, ¿no? La historia de Otzi, es lo que dices tú, que es muy conocida, pero no por ello no merecía estar en el libro, ¿no? Hay algunas que sí son famosas, ¿no? Que quien esté puesto sea un poco ducho en el mundo de la historia de la arqueología le sonarán, por lo menos de oídas, ¿no? Y sí que quería meterla porque toda la información que se conoce de él, porque se han hecho tropecientas autopsias a su pobre momia, se han podido conocer hasta lo último que comió, cómo lo comió, se ha podido saber el último término que incluso, bueno, que le habían golpeado 2 veces, ha sido una auténtica locura, ¿no? Lo que han conseguido extraer de una momia que tiene 3.200 años, ¿no? O sea, es increíble, la verdad. Si tuvieras que elegir, ya para ir acabando, Pedro Pérez, una época de la historia con la que quedarte, con la que más te entusiasmas a la hora de comunicar, ¿no? Porque yo, como egiptólogo o egiptoloco, mucha gente me pregunta, ¿no? Y me hace esa pregunta, ¿a quién te hubiera gustado conocer, ¿no? Del mundo de la historia? Y la gente piensa que voy a decir Tutankamón, ¿no? Y siempre digo un personaje que quizás les descoloca, ¿no? Que es la princesa de Éboli en el siglo XVI, ¿no? En la época de Felipe II, otra de mis épocas favoritas de la historia. Si tú tuvieras que quedarte con un lugar, con un personaje, ¿con cuál te quedarías, Pedro? Yo, época, sin duda, la antigüedad. Me gusta mucho la historia contemporánea, me gusta mucho el final del siglo XIX, el inicio del siglo XX, ¿no? Esas transformaciones tan increíbles que hubo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, nos llevaron a los 2 conflictos más destructivos de nuestra historia, ¿no? Me gusta mucho esa época, es cierto, pero sin duda la antigüedad, ¿no? La antigüedad es un periodo tan amplio de nuestra historia también, que incluye a tantas y tantas civilizaciones a lo largo y ancho del mundo, que me suscita mucho interés, y cada vez, si nos vamos cada vez más hacia el pasado, más todavía. Yo era, por ejemplo, una persona que en la carrera detestaba las asignaturas de prehistoria, las detestaba, y hoy en día la prehistoria me encanta, o sea, leo mucho sobre ello, todas las noticias que salen de arqueología las suelo cubrir, porque yo también tengo un canal secundario en el que hablo de noticias de arqueología. Priorizo siempre esas noticias porque me encanta conocer sobre esos periodos, ¿no? Y divulgar sobre etapas de la historia tan es como esto, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? de cuando hay una linterna, ¿no? Pues lo que peor se ve es lo que más al fondo está, ¿no? Lo que es más difícil de iluminar es lo que más lejos está. Y el caso de la prehistoria es eso, ¿no? Y como cuando aparecen estas cosas, das como un fogonazo de luz a periodos tan desconocidos, yo me entusiasmo muchísimo. Y personaje, pues hay tantos, Nacho, es muchos, pero sí me hubiera gustado conocer la Atenas clásica. Me hubiera gustado darme un paseo por la academia de Platón, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho conocer ese ambiente, ¿no? Sobre todo a nivel intelectual, esa ebullición, ¿no? Que hubo en aquella época, y luego su reflejo en la Edad Moderna, ¿no? Cuando surge el Renacimiento, esa Florencia del siglo XV con los Medici, ¿no? Cuando se reúnen allí los grandes escultores, ¿no? Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, Donatello, ¿no? Eso tuvo que ser realmente espectacular. Me hubiera encantado muchísimo poder solo pasar 24 horas, mirar por una ventanilla y ver un poquito cómo era el ambiente en aquella época. Hubiera sido fantástico.
Una máquina del tiempo, ¿no? Un cronovisor, como hacemos nosotros aquí en Serie Historia, que desde luego hubiera merecido la pena conocer. Y estoy convencido, Pedro, de que si tienes la posibilidad, aunque fueran solo 15 minutos, de echar un vistazo a ese mundo de Platón o esa Grecia clásica, te convertirías en el máximo experto de esa cultura. Fascinante, desde luego. Y es lo que podemos hacer un poco, ¿no? con este libro, ¿Quién es la bicha de Balazote?, publicado por Ediciones B, y que podemos hacer también a través de su canal de YouTube, El Cubil de Peter, junto con nuestro invitado Pedro Pérez, todo un iba a decir un showman de la historia, y desde luego que un divulgador del que tenemos muchos que aprender. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, un placer. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Abrimos este bloque de noticias aquí en Ser Historia. Ya sabéis que Jesús Callejo y un servidor, Nacho Ares, somos de una de las ciudades más bonitas de nuestra geografía, León, al norte de España, y queríamos precisamente hacernos eco aquí, como digo, en este espacio dedicado a las noticias en Ser Historia, a una exposición que podéis disfrutar en el Museo Diocesano y de Semana Santa de León hasta el próximo 11 de diciembre. Su título lo dice todo: de forma magnífica, patrimonio artístico de las cofradías y hermandades leonesas. Es cierto que no estamos en Semana Santa, es cierto que las fechas quizás no acompañan a esta festividad. Sin embargo, lo que vamos a descubrir ahí, ese conjunto de casi 300 piezas de las cofradías, hermandades, colecciones particulares, todo ello vinculado a la Semana Santa leonesa, nos va a sorprender y merece desde luego la pena, porque siempre tenemos la idea de que este tipo de figuras están marcadas o tienen esa etiqueta de aparecer los días previos casi a la primavera, en la Semana Santa, y sin embargo pueden ser disfrutadas y pueden ser comprendidas desde un punto de vista artístico en cualquier otro momento del año. Así lo hacen otras ciudades en España, en donde podemos disfrutar de esas obras que se procesionan por las calles en Semana Santa, y ahora también lo vamos a poder disfrutar, como digo, en León, en esta exposición de forma magnífica hasta el 11 de diciembre. Vamos a escuchar a Alejandro Grande y a Pablo Lanchares, comisarios jóvenes, artistas y comisarios de esta exposición, en un audio que hemos tomado de Televisión Castilla y León. En esta exposición participan todas las cofradías de la nómina de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, algunas que se han invitado aunque no pertenecen a la nómina. Ha habido también préstamos de parroquias, de asociaciones de fieles, de la diócesis de León, y un conjunto de particulares que nos han cedido piezas muy interesantes. O sea que lo que es la participación no solamente abarca la Semana Santa, sino mucho más allá. Se busca sobre todo descontextualizar las obras de arte de lo que es el formato procesión, para poderlas contemplar en un espacio mucho más neutro, mucho más universal, donde se puedan ver de cerca. Date cuenta que en los pasos, la procesión, por su propio carácter y su propio formato, pasa muy rápido, en la calle no siempre bien iluminado. Así es, en muchas ocasiones las obras
maestras, estos pasos de Semana Santa, pasan casi desapercibidos, ¿no? En un ambiente totalmente distinto al que se puede disfrutar de ellas en una exposición, en un museo como esta muestra de forma magnífica que podemos ver en el Museo Diocesano y de Semana Santa de León hasta el próximo 11 de diciembre. La exposición tiene 5 grandes salas, ¿no? En cada una de ellas vamos a encontrar textos, referencias literarias, históricas, no solamente al momento que inspiran estas piezas, sino precisamente a la propia ejecución de las mismas. Vamos a encontrar piezas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, porque incluso en los últimos años grandes maestros de la estatuaria han realizado obras verdaderamente magníficas para ser procesionadas en Semana Santa. Tiene también esa parte de relato histórico, ¿no? con esa biografía del Nuevo Testamento protagonizada por Jesús de Nazaret, que nos va a ayudar a comprender también el significado de esas figuras. La segunda sección está más enfocada quizás a esos pasos en la calle, ¿no? Con esa Virgen de la Amargura del siglo XVII, uno de los iconos, por ejemplo, de la Semana Santa leonesa, en donde, como escuchábamos ahora a Pablo Lanchares, comisario de la exposición, vamos a poder disfrutar, ¿no? de esas piezas, de esas esculturas, pues a una distancia muy corta, ¿no? Lo que nos permite observar detalles de la talla, de los bordados de los trajes, la imaginería en general. Yo creo que es una experiencia absolutamente única, es como viajar al taller del escultor de hace varios siglos para poder disfrutar de estas obras maestras. Escuchemos ahora a Manuel Ángel Fernández, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de León. Es una grandiosa exposición de una parte del patrimonio de las cofradías y diferentes asociaciones o particulares. Hay que seguir trabajando un poco más con el museo, pero desde luego este es un buen avance y un buen momento para que la gente lo vea, entre, lo conozca. La exposición va a estar abierta al público. Lo que pretende esta exposición de forma magnífica, que podemos disfrutar, como decía antes, hasta el 11 de diciembre, es acercarnos a la Semana Santa leonesa fuera de ese contexto cronológico, pero muy apropiada para conocer la realidad que trasciende detrás de todas estas figuras que son completamente atemporales. De ahí que, por ejemplo, uno de los objetivos de esta exposición, que yo creo que se ha conseguido con éxito, es alejar esa sobriedad, ¿no?, que siempre se dice de la Semana Santa. Es cierto, quizás en otras ciudades de España la Semana Santa es sobria, pero yo tengo que decir que he vivido allí, que la Semana Santa de León es sobria, pero tiene también muchos elementos para convertirla casi en un espectáculo sobrecogedor, abierto, muy alejado de esa sobriedad tradicional que caracteriza, como digo, a otros lugares de la Semana Santa. Os lo recomiendo de forma magnífica hasta el 11 de diciembre en León, en ese Museo Diocesano y de Semana Santa de esta ciudad de León. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cristo nació, padeció y murió. ¿Y acaso no tuvo miedo? Sí que lo tuvo, y mucho. Como que, aterrorizado por su alto destino, se postró sobre la tierra de Getsemaní y suplicó a su padre que apartara de él ese cáliz. Pues si él temió y rogó por su vida, ¿qué no habría de hacer cualquier mortal? Ahora Simón también suplicaba, tendido sobre las losas desgastadas de la mazmorra, con los dedos enlazados y la mirada puesta en su carcelero, oprimido, sojuzgado, esclavizado por el miedo. Aparta de mí este cáliz.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando las primeras líneas, la primera página de una novela titulada Sin alma, una publicación de HarperCollins cuyo autor Sebastián Roa acaba de publicar para acercarnos la vida de uno de los personajes. La historia dice que fue muy siniestro, muy violento, realmente podríamos incluso algunas de las cosas que hizo en vida, ¿no? Se podrían incluso acercar desde el punto de vista antropológico a grandes crímenes de guerra, ¿no? Pero ¿qué hay alrededor realmente de la vida de Simón de Montfort en ese siglo XIII? Es lo que queremos descubrir de la mano, como digo, del autor de esta novela Sin alma, publicada por HarperCollins, Sebastián Roa. Sebastián, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, un placer estar contigo otra vez. Sebastián, tú siempre has estado muy vinculado a la Edad Media. ¿Qué es lo que te llamó la figura de Simón de Montfort? Porque quizás uno de los argumentos, ¿no?, que te llevó a escribir una novela histórica sobre él era que quizás la historia no había sido muy justa con este personaje, que siempre lo hemos visto como, pues lo que decía antes, ¿no?, un personaje bastante violento, bastante sanguinario, y al parecer no fue tan así. Sí, en realidad fue al revés, ¿eh? O sea, yo empecé el proyecto convencido de que era así Simón de Montfort, ¿no? Que tenía la fama merecida. Además, yo como soy aragonés y Simón de Montfort es el gran enemigo de la corona de Aragón, ¿no?, en la Edad Media, pues yo más o menos él, pues dispuesto a afrontar un reto, ¿no? Voy a ver si soy capaz de meterme en la piel del malo. Me puse a trabajar para sacar adelante el proyecto, y cuál sería mi sorpresa cuando descubrí que toda esta fama es más bien inmerecida y que es todo producto de una especie de maniobra propagandística del siglo XIX. Es lo que la imagen que tenemos de Simón de Montfort no viene del siglo XIII, viene del siglo XIX. Si nos pudieras enmarcar desde el punto de vista cronológico, histórico, la figura de Simón de Montfort, ¿cómo podríamos hacerlo? En ese albores del siglo XIII, aunque él nació unos años antes. Sí, no, o sea, con hablar de la cruzada albigense, ¿no?, con hablar de esos herejes que fueron los cátaros, que aparecieron en varios puntos de Europa, pero que sobre todo son famosos porque salieron en el sur de Francia, ¿no?, en Carcassona, Tolosa, Narbona, Besiers, y se desató una cruzada contra ellos, orquestada por el Papa, ¿no?, y Simón de Montfort fue el guerrero normando, o sea, francés, ¿no?, para entendernos, que dirigió a las tropas papales para erradicar esta cruzada. Esto ocurrió a principios del siglo XIII, y bueno, pues hubo varios episodios que luego han pasado a la historia, ¿no? Se les ha dado mucho bombo, son muy famosos, pues el matarlos a todos, por ejemplo, porque, pues sí, lo que tú dices, ¿no? La fama que tiene este sujeto, no solo él, pues es de muy sanguinario, ¿no? Y esto llama mucho la atención, sobre todo de ese periodo histórico. Además, muchas veces, ¿no?, nos olvidamos quizás de la realidad que se vivía en aquella época, ¿no?, donde la muerte era algo absolutamente cotidiano. Europa estaba en guerra casi continuamente, no solamente entre diferentes estados, sino también lucha contra el avance musulmán. Y claro, en este marco se puede siempre, ¿no?, dejando y eludiendo cualquier referencia al presentismo, ¿no?, pues se puede hasta justificar, ¿no?, o entender el papel de un personaje de estas características. Bueno, sí, él es un señor feudal, ¿no? Es un velator, ¿no? Su labor es la guerra. Él había estado en la cruzada, en la cuarta cruzada, perdón, aunque la cosa no salió muy bien, esa cruzada salió rana, digámoslo así, y cuando regresó pues se encontró con esta otra cruzada, ¿no?, la cruzada albigense, y fue para allá. Él fue cumpliendo con su función, o sea, no estaba haciendo nada fuera de lo común. Había mucha gente que se dedicaba a esto para buscar la indulgencia plenaria, por ejemplo, el perdón de los pecados, o simplemente para buscar botín. Estamos hablando de la Edad Media, además tú lo has explicado muy bien, ¿no? La gente es muy religiosa y defender la fe es algo muy normal. Matar e incluso morir por tu fe es algo que no es, o sea, no debemos tildar de fanático a un sujeto medieval
a un guerrero medieval que esté dispuesto a matar por Dios. Es lo que tiene que hacer. Claro, se justifica un poco, como digo, en ese contexto, aunque llama la atención esa contradicción, ¿no? De los 10 mandamientos, uno de ellos es no matarás. Lo mismo podemos leerlo también en el Corán ahora, ¿no? Y hay gente que se lo salta un poco a la torera y reinterpreta esas sagradas escrituras. Pero la vida de Simón de Montfort, si tiene una bandera con la que siempre estuvo lidiando y con la que inspiró gran parte de su vida, era precisamente la defensa de la fe, ¿no? Del catolicismo. Sí, claro, él estaba comprometido con ello. Y además, una vez que se metió en la cruzada, él, en principio era más bien anónimo, ¿no? Era uno más de los que estaban allí. Lo que pasa es que se distinguió pronto en una acción militar porque era un buen guerrero. Y por circunstancias, ¿no?, que coincidieron todas ellas a la vez, acabó siendo investido con algunos de los honores que se habían conquistado, ¿no?, concretamente los vizcondados de Besiers, Carcassona y un par de ellos más, y acabó dirigiendo los ejércitos papales. Has mencionado un aspecto, quizás por el que es más conocido, ¿no?, esa cruzada albigense, en donde los cátaros, pues eran el centro de la diana, ¿no?, precisamente de ese papa, ¿no?, de Inocencio III, que buscaba un poco la restitución de la tradición más ortodoxa, por así decirlo, del catolicismo, ¿no? Es una época también donde las herejías, entre comillas, lo que eran entendidos entonces como herejías, empiezan a aflorar por todas partes, y era, en este caso, los cátaros, el gran miedo, ¿no?, que tenía el papado. Sí, bueno, en realidad hubo varias a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda la Edad Media. Y los cátaros no solamente surgieron en Occitania, hubo otros sitios, por ejemplo en Italia, en Lombardía, pues era una gran cuna, ¿no?, de cátaros. Y realmente lo que querían los cátaros era también lo que quería el Papa, porque es cierto que los estamentos eclesiásticos se habían dado a la buena vida, ¿no? Los obispos engordaban y se llenaban de joyas, y entonces lo que al parecer predicaban los cátaros era una vuelta a los orígenes, y es curioso porque la propia Iglesia reaccionó también dándose cuenta de ello e imponiendo a sus miembros la humildad, ¿no?, y que volvieran siguiendo un poco la doctrina de San Bernardo, ¿no?, y del Cister, que volvieran otra vez a sus orígenes puros. En principio la Iglesia trató de convencer a los cátaros, hubo coloquios, hubo debates, pero bueno, digamos que se resistieron, ¿no?, a volver a la senda recta, y entonces lo que no se pudo hacer por las buenas, pues decidió Inocencio III hacerlo por las malas. Hay un momento en la vida de Simón de Montfort, el protagonista de tu novela Sin alma, Sebastián, que yo creo que marca un poco el antes y el después de su bagaje vital, ¿no?, que son esos 6 años, creo que fueron de presidio en Siria, precisamente pues por haber estado participando, ¿no?, en la cruzada anterior. Eso imagino que le marcó, ¿no?, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista casi iniciático, ¿no?, pues para luchar y ser más feroz contra lo que en aquella época se entendía las herejías, ¿no? Ese momento de tantos años en prisión debieron de ser pues un antes y un después en su vida. Sí, aquí tal vez tendría que hacer una puntualización, ¿no? Sí. En realidad no se sabe qué ocurrió con Simón de Montfort, ¿no? Estuvo 3 años, se fue a la cruzada, estuvo 3 años ausente, no se sabe lo que ocurrió. 3 años después de irse, regresó. Entonces yo lo que he hecho, pero no tengo ninguna base histórica para hacerlo, yo lo que he hecho ha sido meterlo en prisión, ahí en Siria, es decir, que esto es totalmente ficticio. Lo que pasa es que yo necesitaba un presupuesto dramático, ¿no?, para diseñar la personalidad de un sujeto que yo creo que está de alguna manera traumatizado, ¿no?, para tomar las decisiones que toma después. Entonces, es plausible, ¿no?, que ocurriera, porque de hecho me he fijado en ejemplos, sí documentados, de guerreros medievales que fueron a esa cruzada y fueron capturados por los sarracenos, ¿no?, y en espera de que se pagara su rescate, pues permanecieron muchos años allí. ¿Ocurrió esto con Simón de Montfort? No lo sabemos. Ahí está también, ya sabes, ¿no?, la libertad nuestra como novelistas. Pero bueno, no deja de ser, tú lo dices, ¿no?, no deja de ser algo plausible, ¿no? Muchos de los claro, cristianos que iban por allí acababan como esclavos o acababan intentando, esperando, ¿no?, que alguien pagara su rescate, pero no deja de ser misterioso, ¿no?, esos años de vacío, ¿no?, en la figura de Simón de Montfort. Sí.
La verdad es que es una de las figuras, ¿no?, quizás más increíbles de la Edad Media, que yo conocía, tengo que reconocerlo, ¿no?, solo de nombre, y tiene muchos flecos, tiene muchos elementos también que lo tocan con la historia. Decías tú eres aragonés, tuvo también sus encontronazos, ¿no?, con Aragón y sus reyes. Sí, a ver, la corona de Aragón tenía muchos intereses políticos en el sur de Francia y acabaron chocando, ¿no? Los cruzados acabaron chocando con el rey Pedro II de Aragón, hasta tal punto que tuvieron que medirse por las armas. O sea, el gran hecho de armas de Simón de Montfort, su gran hito, es su enfrentamiento con el rey Pedro II, del cual se había declarado vasallo, por cierto. Hay una historia ahí de intriga y de rechazo, una historia de amor-odio entre uno y otro. El hijo del rey Pedro II, que sería luego Jaime I el Conquistador, vivía con Simón de Montfort, lo tenía como rehén, ¿no? Aunque ya sabemos que esa palabra no tenía entonces la acepción que tiene ahora. De hecho, Jaime I, en el libro de los Hechos, habla de Simón de Montfort, habla de su infancia y de que él estuvo con él, y no habla mal de Simón de Montfort, tiene al parecer un buen recuerdo. ¿Y dónde crees que nace esa rama de la historiografía? Lo comentabas al principio, ¿no?, en el siglo XIX, pero ¿cuál es la razón por la que empieza a verterse sobre la figura de Simón de Montfort todos esos hechos bastante sangrientos, bastante violentos, ¿no? Incluso hay alguna crónica que habla de cuando él arrasó con una localidad, con una ciudad, acabó sacándoles los ojos a todos, menos a uno, que lo dejó con un solo ojo para que guiara a los demás, ¿no?, que habían sido también, les habían cortado la nariz, las orejas, los labios, etcétera, para como dar el aviso, ¿no?, a la siguiente localidad a la que tenían que ir guiados por este tuerto, para no sé, entra un poco el otro día leyéndolo, ¿no?, en alguna crónica me recordaba un poco la figura de Vlad Tepes, ¿no?, el inspirador de Drácula, que son muchos personajes, ¿no?, en la Edad Media a los que se les atribuye este tipo de fechorías. ¿Por qué crees que en el XIX empieza a lanzarse todos estos comentarios sobre la figura de Simón de Montfort? Pues mira, no es que lo creas, es que lo sé. Se sabe, porque además no está oculto, ¿no? Es verdad que Simón de Montfort, dirigiendo sus ejércitos, pues cometió atrocidades, vamos a decirlo así. No se diferenciaba en esto de sus enemigos, es decir, los caballeros sureños, ¿no?, los occitanos, de hecho las cometieron antes. Simón de Montfort no hacía sino replicar. Y cuando llegó el siglo XIX, porque toda esta cuestión quedó escrita, quedó bien documentada, pero bueno, estaba ahí, no llamaba mucho la atención. Pero cuando llegó el siglo XIX, en Occitania fue cuando se alzó el movimiento el Felibriche, ¿no?, el movimiento identitario occitano. Entonces hay un pastor protestante del siglo XIX, Napoleón Peyrat, que escribió una obra que él pretende histórica, Historia de los albigenses, se titula. En realidad es una sarta de mentiras continua, y en la que exalta esa civilización occitana que ahora todos creemos que existe, pero que en realidad no existió nunca, la de los trovadores y los cátaros, superliberal, democrática, feminista, etcétera, y denosta la figura de los cruzados, especialmente la de Arnaldo Amalarico, el líder espiritual de la cruzada, que fue el que dijo la famosa frase, ¿no?, de matarlos a todos, y de Simón de Montfort. De Simón de Montfort lo pisotea su figura, ¿no? Y es él el que, junto con otros muchos, ¿no?, como él, que luego resultaron ser profetas del nacionalismo occitano, los que se inventan toda esta mitología de los franceses del norte malos, malísimos, que vienen y exterminan a los buenos, buenísimos cátaros y trovadores del sur. Y ahí es donde nace toda esa especie de leyenda que al final, fíjate, ha cobrado carta de historicidad, y ahora nos creemos que Simón de Montfort fue ese demonio que nos pintaron en el siglo XIX. Llama la atención, ¿no?, que en las últimas décadas también el movimiento, la historia cátara haya resurgido, ¿no? Ahora quizás no tanto, pero yo recuerdo hace 20 años había montones de libros, ¿no?, del mundo cátaro, y aparecía por ahí siempre la figura de Simón de Montfort. Yo no sé si ese reverdecer, ¿no?, del catarismo en las últimas décadas también ha hecho hincapié en un hecho histórico, como bien dices, no tiene ningún fundamento y nace en el siglo XIX, ¿no? Y llama mucho la atención que nadie se haya... yo no sé si, no lo conozco, corrígeme si me equivoco, yo no sé si en la historiografía medieval actual se tiene bien claro quién era Simón de Montfort, y esto quizás queda más, ese aspecto más negativo queda dentro del mundo de las creencias populares, o podríamos decir, pues de la literatura más popular, ¿no?
Sí, a ver, se sabe bien quién era Simón de Montfort, y los historiadores serios, los que se basan en las crónicas medievales, las del siglo XIII, y evitan toda esta historiografía falseada, pues nos han dado la figura de quién realmente era. Existen monográficos, por ejemplo la obra de Lippiatt, tenemos la obra del español Martín Alvira Cabrer, que lo trata muy bien, tenemos algunos otros textos de historiadores serios que nos han traído la figura de Simón de Montfort, la auténtica, pero nada de esto tiene tanta fuerza como toda esa historiografía falsa del siglo XIX, y que después, tú lo has explicado muy bien, gracias a todas esas novelas de cátaros, que sobre todo surgen, fíjate, hace 90 años, y desde hace 90 años han estado publicándose con regularidad, con picos, ¿no? Con modas, de la que tú hablabas, ¿no? Y de hecho, la semana que viene se publica otra. O sea, yo he estado mirando, me he estado interesando por el tema y he visto que hay una gran cantidad de publicaciones. Yo creo que no hay un episodio histórico tan novelado como la Cruzada Albigense. Uh-huh. Es ya llamativo, ¿no? Es muy llamativo el hecho de que se produzca estos valles, ¿no? Estas idas y venidas en el mundo historiográfico relacionado con la figura de Simón de Montfort, y más en concreto con los cátaros, porque ya para ir acabando, Sebastián Roa, autor de esta novela Sin alma, los comentarios coetáneos, ¿no? de la figura de Simón de Montfort no parecen decir nada especial ni nada maléfico, ¿no? contra su figura. Al contrario, ¿no? Decías que esa amistad, o eso, el reconocimiento, ¿no? Mejor dicho, que tenía con el rey de Aragón, y me imagino que con muchos coetáneos de la época hablarían también de él, ¿no? Sí, o sea, la prensa, ¿no? Para entendernos, la prensa que tuvo en el siglo XIII fue buena, especialmente en Francia, claro. A ver, después siempre se supo que se habían cometido bastantes salvajadas. También era algo inédito. Una cruzada en suelo cristiano era algo que no había ocurrido nunca. Entonces la gente miró hacia ello, ¿no? Pues muy expectantes. Se dieron cuenta de que aquello había sido una carnicería por ambas partes. Pero no, Simón de Montfort, tú preguntas por Simón de Montfort en París, por ejemplo, y ellos no van a tener una mala imagen de Simón de Montfort. Lo que pasa es que nosotros nos hemos comido mucho de esas recetas que nos han cocinado estos tipos de los que te he hablado, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, quien quiera redescubrir la figura de Simón de Montfort, les recomendamos esta novela Sin alma, publicada por HarperCollins, cuyo autor, una vez más, Sebastián Roa, nos ha presentado aquí en Ser Historia. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a ti, Nacho, como siempre también. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia, el número 722. Ya sabéis que si lo queréis escuchar completo lo podéis volver a escuchar o compartir en vuestras redes sociales. Lo podéis descargar a través de Ser Podcast, la aplicación para poder escuchar de forma completa este programa. Y recordad también que a lo largo de las últimas semanas, especialmente durante el verano hasta el mes de septiembre, hemos hecho programas especiales en Podimo, Ser Historia Plus, contenidos exclusivos, contenidos especiales que solamente vais a poder disfrutar en Podimo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo. Como siempre, en la dirección y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.